Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas a todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual de 7 a 8 de la noche en el módulo de Ciencias Naturales de ciclo 6, ¿no? Estamos aquí en ciclo 6, ya pronto a graduarnos. Interesante eso también, de cara a lo que vamos a realizar posiblemente a finalizar abril del próximo año, que es nuestro examen de estado. Eso es importantísimo y por eso los temas que nosotros estamos tratando ahorita con el, con el tutor Wilmer Belandia, pues nos ayudan a complementar de alguna manera pues ese objetivo que tenemos de poder mejorar nuestras habilidades, nuestras competencias en ciencias naturales. Ahora, importante tener en cuenta, muchachos, que una de las condiciones que nos coloca el IFEX, por ejemplo, tienen que ver con ejercicios de nuestra vida cotidiana. Entonces, muchas de las veces uno intenta vincular las ciencias naturales y sus derivados, en este caso la química y la física, desde una dimensión matemática, desde lo que conocíamos como la matemática aplicada, que era básicamente, venga, ¿cómo podemos resolver la ecuación de Avogadro? O venga, ¿cómo podemos resolver ejercicios de balanceo de ecuaciones? Porque yo quiero saber estequiometría, quiero saber para qué sirve la estequiometría. Entonces, importante empezar a vincular, empezar a preguntarnos nosotros como estudiantes, ¿para qué nos sirven las cosas? Como por ejemplo, hoy vamos a tener el tema de la ley de los gases, que vamos a ver con el profesor Wilmer. El profesor Wilmer posiblemente se pueda conectar un poco más tarde de lo normal, porque está teniendo algunas dificultades con la luz, pero la idea es que nosotros empecemos a tratar el tema relacionado con la ley de los gases desde una dimensión conceptual. Entonces, en primer lugar, ustedes muchachos recuerdan, por ahí antes de comenzar, muchachos, los saludamos. Por ahí a Lady, a Joana, a Wilman. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Entonces, antes de comenzar, recordarles, muchachos, unas indicaciones importantes de cara a nuestro objetivo, que es básicamente poder alcanzar, primero que todo, sencillo, renombrarse, ¿no? Que es lo primero que debemos hacer. Esto de renombrarse es importante porque nos permite a nosotros los monitores poder tomar asistencia y saber que usted está asistiendo a las clases, saber que usted está tomando estas tutorías con la debida responsabilidad que merece. Y pues sabiendo para revisar, por ejemplo, bueno, cómo le fue a Catalina Villarreal en el módulo de ciencias naturales. Y revisar si asistió a las tutorías para saber si finalmente las tutorías sirven para algo. Porque si no sirven para nada, entonces ¿para qué las hacemos? O ¿para qué está la plataforma? Etcétera. Eso nos ayuda. Pues por aquí van llegando poco a poco nuestros compañeros. Por acá Felipe Asaf, Paula, ¿cómo están? Entonces decíamos, ¿no? Importante, muchachos, por ejemplo, algunos de ustedes para los que ya se están conectando, ¿alguno de ustedes ya trabajó el tema de los gases ideales? Que es el tema que está relacionado con lo de ley de los gases. Si es así, coloquen sí, no, para saber más o menos si ya tenemos preconceptos sobre el tema, que también sería interesante. Entonces, mientras realizamos ese proceso de si ya avanzamos en esa lección de los gases ideales, tengan en cuenta primero que todo renombrarse. Entonces, eso es lo primero, ¿vale? Luego de ello, tenemos que conseguir el 80% de nuestra plataforma. ¿Qué significa el 80%, profe? Fácil, muchachos. Completar al menos de las 14 lecciones que tenemos, entre 10 lecciones. Entonces, ahí habría que revisar cuáles de las lecciones nos hacen falta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí denme un momento, por favor. Entonces, como les venía Hola Andrés, buenas noches a Andrés y a todos los estudiantes que en este momento
ya están en conexión con ese espacio académico. Pues básicamente voy a robar un momento muy corto de este inicio de tutoría con una finalidad en concreta. Chicos, básicamente lo que quiero es pues, primero saludarlos en este espacio académico. Creo que Juan estaba como en otra sesión, ¿no? En este espacio académico, perdón, ahí se mutaron dos clases que tengo al tiempo. Pues junto con el saludo, pues chicos, hacerles consciente y más consciente a partir pues de los medios de comunicación que nos informan a diario. Estamos en un momento de la pandemia, supuestamente en Bogotá el más crítico y en el país. Entonces, que no sea la oportunidad en estos tiempos para decaer en los cuidados que nosotros personalmente tenemos con nosotros mismos y automáticamente con estas personas que nos acompañan, nuestros amigos, los roomies, nuestras familias, esposos, hijos, papás. Si nos cuidamos nosotros, efectivamente, automáticamente estamos cuidando a los demás. Entonces, por favor, la invitación para que sigámonos cuidando. Según las noticias y los medios de comunicación, estamos en el momento más crítico de la pandemia, por lo menos en Bogotá y en el país, y no hay que descuidarnos. Eso, por un lado. Lo segundo que les quiero compartir es la responsabilidad y la autonomía que implica el querer seguir aprendiendo, ¿no? Y el querer formarme. El dueño de su proceso es usted, de su proceso escolar, ¿no? Ni siquiera Wilmer, ni siquiera Andrés, ni siquiera Cuepa, ni siquiera sus papás, no. Cada uno de nosotros es el dueño y el primer responsable de que yo siga aprendiendo. Si yo quiero seguir aprendiendo, eso se va a reflejar en el interés que yo le pongo a mi proceso escolar y en el entusiasmo y la autonomía con el que yo actúo. Y aquí, ¿a qué quiero redundar y apuntar? Chicos, esa responsabilidad y ese interés que se siga viendo muy bien reflejado en este espacio académico de interacción con Wilmer, de interacción con Andrés, para seguir debatiendo y compartiendo, haciendo mayéutica en este espacio. Eso por un lado. También en cómo yo interactúo con la plataforma y en esa medida de interacción con la plataforma, yo cómo voy trabajando constantemente la plataforma, más que por el número, que es importante también, pero más allá es por cuánto yo puedo seguir aprendiendo. Y si eso me genera a mí inquietudes, me genera dudas, me genera conflicto interno académico, oiga, Andrés está ahí los lunes en los espacios de monitorías para que les ayude a asesorar y acompañar ese proceso académico, ¿no? Ahí Andrés pues tiene esa tarea supremamente importante y pues él está ahí siempre los lunes muy atento de 5 a 8 con ustedes. Eso como segundo. Y tercero y último, lo que les quiero compartir, el colegio, ya seguramente ustedes lo saben, el colegio desde este ciclo, o sea, desde este semestre, ha abierto una oportunidad para todos ustedes. ¿Cuál es? Usted ahorita está en la noche en clase de ciencias naturales, por X o Y razón usted no entendió bien o quiere seguir profundizando estas enseñanzas, estos temas que se comparten con ustedes y que construimos acá. Oiga, ¿cuál es la oportunidad nueva que tienen? Poderse conectar en las tutorías que le damos a los estudiantes en la jornada de la mañana. Yo sé que es una jornada diferente, yo sé que algunos de ustedes tienen compromisos laborales, compromisos familiares, no es obligatorio, pero es una invitación y es una oportunidad. Y en este momento, junto con Andrés, los invitamos para que aprovechen este espacio académico que no va a sobrar, ¿no? ¿Que tiene que conectarse todos los días en la mañana? No, no tiene que conectarse. Ya eso corresponde a su merced si quiere. Pero sería interesante que lo hiciera. ¿Cuándo es y a qué horas es? Son todos los martes, todos los jueves y el segundo y cuarto viernes del módulo. Eso quiere decir que en esas fechas usted puede conectarse para interactuar y seguir aprendiendo. Que si puede preguntar y todo, claro que sí, porque usted es un estudiante de Cuepa, no solamente es escuchar, usted puede participar activamente. Entonces, básicamente eso les quería compartir. Nuevamente, finalizando con el primer mensaje del autocuidado y el cuidado colectivo con sus familiares en la tarde de hoy. Y finalizando esto, pues, y antes de darle la palabra a Andrés, en este espacio, pues, Andrés nos va a acompañar hoy
Wilmer se va a ausentar porque básicamente por lo siguiente, se le fue la luz en la casa. Básicamente, no hay otra situación. Entonces Andrés está muy al tanto de nosotros, también es una persona muy idónea. Ustedes lo han visto diariamente en ese proceso de las tutorías. Entonces Andrés y a todos los chicos de 11, de ciclo 6, les deseo pues muchos éxitos, aprovechemos esta clase. Yo voy a pasar ahorita a ciclo 5, Andrés, a dar este mismo mensaje. Y pues nos vamos a estar aquí conectando. También estoy con ciclo 6 de inglés al otro lado. Entonces, no siento más. Un abrazo a todos y feliz espacio académico. Vale, gracias Juan por esa motivación inicial. Ahí se pausa un poco. Comentarles, muchachos, importante las aclaraciones que nos hace el coordinador académico de nuestra modalidad online. Indicaciones importantes que nos sirven para continuar nuestro proceso y poder alimentarlo, poder tener varias herramientas o otras herramientas para poder complementar lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, según lo que yo les venía diciendo, según lo que vamos a tratar el día de hoy, que va a estar muy relacionado, las clases que nos brinda Cuepa por la mañana nos van a poder coayudar a que mejoremos nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos formativos. ¿De cara a qué? De cara al primer reto, en este caso, de ciclo 6, que es presentar un buen examen de estado. ¿Para qué? Algunos dicen, no, profe, qué mamera eso de estar ahí, estar estudiando. Muchachos, muy importante que ustedes entiendan que los procesos formativos que nosotros adelantamos acá nos sirven para poder entrar a una universidad de alta calidad, por ejemplo. Si alguno no quiere estudiar en la universidad, los técnicos también piden conocimientos básicos en ciencias naturales, de los cuales nosotros hacemos uso todo el tiempo. Y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la ley de los gases. Nosotros, el día de ayer, quedamos en una encuesta muy interesante relacionada a cuáles son los gases fundamentales de nuestra vida cotidiana. O más bien, cuáles son los gases que componen la vida. Lo que nosotros ayer nos preguntábamos era el vapor que nosotros vemos en el aire, ¿de qué está compuesto? Y a mí me gustaría comenzar con esa pregunta, porque lo que vamos a tratar de hacer hoy va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a resolver eso que a veces conceptualmente no tenemos claro, y es, ¿qué es un gas? ¿Sí? ¿Qué es un gas? Y posiblemente podamos avanzar sobre la ley de los gases, que es finalmente lo que la química o las ciencias naturales nos dicen con respecto a lo que son los gases, que es algo más especializado que luego vamos a ir elaborando con el profe. Entonces, antes de darle la palabra a Wilman, importante, este espacio conmigo va a ser más de interacción. Mañana vamos a poder resolver las preguntas más específicas con el profesor Wilmer, porque yo me quiero centrar, como les dije, en el concepto, ¿vale? Entonces ahí nos dice Sofía que se confundió. Listo, Sofía. Entonces, les explico nuevamente. Entonces, vamos a elaborar. ¿Qué significa elaborar? Entre nosotros. Vamos a poder resolver a la pregunta de qué es un gas. Eso primero, porque a veces no tenemos muy claro eso. Luego de resolver la pregunta de qué es un gas, que a veces uno confunde, entre el gas es lo mismo que el vapor, el gas es lo mismo que el estado gaseoso, por ejemplo. Entonces, tengo entendido que los gases dependen de, que los chats, que nos dice por ahí Geraldine, tengo entendido que los dependen del módulo en curso y entonces es naturales. Por ahí en la plataforma solo tengo habilitado el módulo de ciencias, pero escuché de alguien de los módulos debían ver las clases de inglés y no de ciencias naturales. Listo, Catalina. Ahorita nosotros vamos a tratar esos temas. Sin embargo, yo les voy a dejar mi correo electrónico ahorita mismo, antes de comenzar, para que nos quede todo eso claro. ¿Listo? Para que podamos resolver esas dudas que nos hacen algunos estudiantes. Entonces, el correo electrónico, como ustedes saben, es andres.suarez@cuepa.edu.co. ¿Listo? Para dudas académicas. Por lo pronto, la idea es que podamos aprovechar este espacio. ¿Listo? Entonces, Wilman, tienes la palabra sobre la pregunta que estábamos haciendo el día de ayer. ¿Cuáles son esos gases que componen
la vida cotidiana, lo que nosotros vemos cuando salimos a la calle, por ejemplo. ¿Cuáles son esos gases fundamentales? Hola, profe, buenas noches para todos. Ok, bueno, como tal iba a comentar otra cosa, pero vale, te respondo. Es el oxígeno, el dióxido de carbono, y me falta uno, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Y el nitrógeno. Bien, 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 muy bien. Wilma, pero cuéntame qué duda tenías al respecto. Ok, te iba a preguntar en el punto 5 de la hoja de ruta, como tal, donde tenemos que tomar la foto a los ingredientes y el pH y todo esto. ¿Es necesario como tal tomarle foto o puedo, digamos, buscar un ejemplo? El cloro en Google y ver su pH, poner una foto de un cloro y hacer la gráfica del pH. Ok, Wilman, eso nos sirve también para poder resolver algunas dudas. Ayer nosotros habíamos anunciado con el profe resolver las dudas de la hoja de ruta, ¿se acuerdan? Entonces, Ok. si quieren, podemos comenzar por eso antes de ir al concepto mismo de qué es un gas. Entonces, no sé, entonces ahí coméntenme en el chat si tienen alguna duda y yo pues voy a tratar de compartirles la hoja de ruta. Entonces, primero entonces resolvamos la duda de Wilma. Entonces, ¿Wilma se llama Wilma o Wilmar? Y pasa a ver, porque... Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Ay. Sí, 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 cuéntanos. Ah, ok, es Willman con N. Willman, N, de hombre. Ok, listo, vale, perfecto. Bueno, por aquí nos dicen, yo también tengo dudas del punto 5, ¿cómo hago lo del pH? Listo, muchachos, voy a compartirles pantalla para que revisemos la hoja de ruta, ¿vale? Estén muy pendientes. Pues vamos a mirar, por ejemplo, la plataforma de Catalina Villarreal, quien es una estudiante de aquí, para que vamos a hacer el ejemplo, descargarla. A ver. Y vamos revisando esos puntos que posiblemente no tengamos claros, ¿vale? Hay unas dudas referentes, por ejemplo, a la lista que tenemos de los artículos que hay que sacarles el pH. Esa es una. Y hay otra recurrente que es la del punto 2. Entonces vamos a ver. Entonces, vea, yo la descargo. Y nos vamos a encontrar con la pregunta, me dicen que es la pregunta 5, ¿cierto? Entonces realiza en casa una lista de 15 productos de aseo, alimentos, etcétera, y revisa el pH. Clasifícalos en una gráfica y ordénalos según el grado de toxicidad, dándole un valor de 1 al 100. 1 es muy tóxico para ti y 10 muy tóxico. No confundir con el grado de pH. Eso es importante, esa aclaración que nos dice el profe. Para el ambiente, que según creas, justifica tu respuesta, anexa una fotografía de los productos que trabajes, ordénalos en una lista. Entonces, la idea es que, como nos venía diciendo, la pregunta de Willman era referente a si se colocaba la foto del producto como tal. Hay algunos que lo hicieron, que ya tenemos varias hojas de ruta así, en donde encuentran el producto, por ejemplo, el detergente, y le toman la foto ahí en la casa. Eso es muy bueno porque nos permite, o sea, nos permite a nosotros saber que ustedes lo están haciendo desde casa, pero también se puede hacer, Wilman, como tú me dices, copiando una imagen en Google. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, hay una pregunta relacionada por aquí. Profe, buenas noches. Es que tengo un problema con mi plataforma, no me deja avanzar en los módulos. María José, recuerda que aquí les acabo de compartir mi correo. A ver, correo. Arriba. Mi correo electrónico para que me podamos resolver todas estas dudas relacionadas con plataforma y no obstaculicemos como este espacio para que podamos resolver dudas ya de las ciencias naturales como tal. ¿Listo? Entonces ahí me puedes responder, me puedes escribir, perdón. Por aquí había una pregunta relacionada, ¿cómo hago lo del pH? Entonces yo también tengo dudas del punto
¿cómo hago lo del pH? Entonces, como dice el profe, entonces, clasificamos como tal los productos. Entonces, digamos, yo agarro productos de aseo o alimentos. Entonces, yo agarro, por ejemplo, un ejemplo, leche de mi nevera. Entonces, saco la leche, le tomo la foto y hago tres columnas, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces, primero coloco la foto, entonces coloco producto, ¿no? Al lado coloco la siguiente indicación con el grado de toxicidad, dándole un valor. Entonces, tú le tienes que dar un valor entre 1 al 10. Si es muy tóxico, o 10, no muy tóxico. ¿Sí? Eso es sencillo. Y luego tienes que justificar tu respuesta con respecto a ese nivel de toxicidad que le colocaste, ¿vale? Entonces, ahí después, y en la tercera columna colocas el pH, que es distinto al nivel de toxicidad, ¿vale? Entonces, no sé si te quedó claro. Johan Rovira dice, no entiende el punto 5. Entonces, ¿qué no entiendes, Johanna? Para yo más o menos saber. Entonces, escríbenos ahí. Mientras tanto, saludamos a los que van llegando. Hoy, lastimosamente, el profe no va a poder estar con nosotros. Ya nos comentaba Juan, nuestro coordinador académico, que tiene una dificultad con la luz de su casa. Nosotros vamos a desarrollar hoy un tema muy interesante relacionado a los gases, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de compartir. Mientras tanto, yo quería contarles, pues, que en la plataforma nos va a aparecer una definición de lo que eran los gases. Nosotros ayer también vimos una definición importante del profe. Listo, vale, Joana. Entonces, ayer nosotros vimos una definición. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa definición. De pronto alguno. Yo les voy a lanzar ahí una encuesta relacionada a la temperatura, que era básicamente que algo tiene que ver, o más bien tiene todo que ver para poder comenzar. Entonces, no sé si alguien se pueda atrever a decirnos, bueno, ayer me quedó esta palabra de lo que puede ser un gas. Entonces, definan el gas en una palabra o algo que ustedes tengan en la mente. Recuerden que pueden habilitar su micrófono, no hay problema, o por el chat pueden hablar mientras tanto. Entonces, cuéntenme, muchachos, queremos ahí escucharlos para que esto no sea simplemente un monólogo. Hola. Hola, cuéntanos. Bueno, habla Wilman. Ok, yo estaba leyendo, no recuerdo muy bien, era sobre la energía cinética, porque a medida que aumenta la velocidad de una sustancia, puede cambiar tanto su temperatura como su... no me acuerdo, pero sí, leí que era sobre la energía cinética. Exacto, muy bien. Muy bien. Tiene mucho que ver, Wilman. Claro que sí. Por aquí nos dice, profe, o sea, sí. Sí, Paula, está muy bien. Listo, listo. Bueno, muchachos, ya estamos iniciando la sesión de hoy. Tuvimos ese espacio para resolver las dudas. ¿Listo? Entonces, para que por favor nos centremos en el tema del día de hoy. Estamos preguntando sobre esa primera definición que tenemos del gas, ¿sí? La idea es que nos quede muy claro qué es finalmente un gas y luego pasar a lo que podría ser un gas ideal, que es el tema del día de hoy. Entonces queremos saber, ya nos dijo Willman que tiene que ver o está relacionado con la energía cinética. Entonces nosotros habíamos hablado que la energía cinética tenía que ver con el movimiento, ¿sí? ¿El movimiento de qué? Es el movimiento de partículas o moléculas que se mueven e interactúan entre sí. Ahora, ayer nosotros estábamos analizando sobre cuáles son los estados de la materia, ¿sí? Ahí que me coloquen cuáles son los estados de la materia que ustedes conozcan. ¿Cuáles creen? Por ahí nos están comentando. Nicolás Carmona nos dice sólido, líquido y gaseoso. Vale, Nicolás, muy bien. Ahí eso tiene que ver porque recuerden, muchachos, que el movimiento constante, cuando medimos la energía de estos movimientos, como la temperatura de una sustancia, se da mientras la energía pues, se produce en una sustancia.
A mayor movimiento molecular y a mayor temperatura percibida, consecuentemente, pues, ¿qué tenemos? Pues el cambio de ese estado de la materia. Entonces, el gas es producto de una interacción o de una, eso podría decirse, de una interferencia entre una sustancia en específico, ¿sí? Eso es el primer elemento importante. Luego, los gases se forman cuando la energía de un sistema excede todas las fuerzas de atracción entre moléculas. Así, las moléculas de gas interactúan poco y se van chocando, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenemos un líquido, por ejemplo, como el agua, ¿sí? Nosotros colocamos por ejemplo, esta agua en la estufa de nuestra cocina, y ahí lo que hace la temperatura es producir una reacción química, ¿sí? Producir una reacción, y a partir de esa reacción, lo que hace este líquido es reaccionar. Al reaccionar, lo que produce es una interacción que se da gracias a lo que nosotros conocemos como energía cinética. Esa energía cinética hace que las partículas se muevan, y ese proceso es lo que genera otra modalidad de la materia, que en este caso es, para que ustedes lo digan, estado gaseoso, ¿sí? Entonces, ahí es cuando aparece, cuando hay una interacción entre distintas condiciones de la materia. Entonces, lo que uno podría llegar a decir es que primero se chocan. El estado gaseoso y las moléculas se mueven rápidamente y son libres de circular en cualquier dirección. Entonces, esa también es una condición importante de los gases, que se pueden mover en distintas direcciones. Es decir, no tienen un recipiente que las cierra o algo que las contiene, sino que es un movimiento que se expande, ¿sí? Como decía ahorita, es un sistema que excede todas las fuerzas de atracción entre moléculas. Entonces, es muy interesante saber eso, ¿no? ¿Por qué? Aquí nos dice Nicolás, ¿la lava en qué estado está? Interesante. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la lava, en este caso, que es el ejemplo que nos pone Nicolás, es un estado que podría llamarse plasmático, ¿sí? Hay algunos que dicen, como nos dice Felipe, que sería interesante que nos pusiera un ejemplo, porque el plasma es también un ejemplo de una condición de la materia, que en este caso el ejemplo más común es el Sol, ¿sí? Que Felipe pues se atreva a decirnos, ¿por qué, Felipe? ¿Por qué la sangre tiene una condición, podría compararse con el plasma? Sería interesante que nos dijeras. Pero la lava, ¿en qué estado está? Eso habría que preguntárselo, pero yo creo que es una interacción entre distintas condiciones de la materia, ¿sí? Yo podría decir eso con respecto a la lava. Pero la lava es producida gracias a un fenómeno geográfico específico, en donde uno ve como la generación de material volcánico, en el que se generan unos gases en específico que hacen que haya una reacción, en este caso no, Andrés, eso no lo sé. Bueno, Felipe, gracias. Entonces, esa pregunta de Nicolás es interesante, porque yo no podría decir la lava. Hay Nicolás que nos ayude a responder esa pregunta, porque sería interesante. Pero lo que podríamos decir de la lava, por ejemplo, es que no es un gas, ¿sí? Pero que tiene condiciones específicas en las que términos químicos se podría decir que puede producir un gas, mientras hay una condición de la materia, que es generalmente como aparece en los fenómenos naturales o en nuestra vida cotidiana. Generalmente lo que hace la química es preguntarnos sobre qué pasa si yo aumento la presión en un determinado momento, que son condiciones específicas, ¿sí? De ejercicios específicos, que es básicamente lo que decía el profe de la ciencia como útil para saber datos objetivos, ¿sí? O sea, yo necesito saber la presión, o si me pregunta la temperatura, yo necesito saber la temperatura. En el caso de nuestra vida cotidiana, tenemos fenómenos como la lava, ¿sí? Que
como ustedes, como ya les expliqué, tienen se expresan de manera simultánea. Entonces tenemos gas, líquido en el mismo fenómeno químico, o en el mismo fenómeno, ¿sí? En el mismo fenómeno natural. La lava y el fuego es gas iónico. ¿Eso qué significa, Nicolás? ¿Eso qué significaría? Si quieres, puedes habilitar tu micrófono y nos cuentas. Ahí sí ven, ahí hay varias preguntas. Estuve buscando pues como tal en internet esa pregunta porque siempre la he tenido. Y lo que dice es, la llama de un fuego es un plasma o gas iónico, las partículas cargadas. La lava ya es un fluido líquido normal de alta viscosidad, como la miel, pero caliente. Ok. Es que interesante. Listo. Un gas iónico, es decir que eso quiere decir que, por ejemplo, este gas en específico no es un gas que podría llamarse gas ideal. Eso sí es interesante. ¿Por qué no podría llamarse gas ideal? ¿Sí? Ahorita eso sería una pregunta para lo que ahorita vamos a ver, porque lo que nos dice la plataforma es que necesitamos saber el concepto sobre qué es un gas y qué es un gas ideal. Un gas ideal, como bien lo dice su palabra, es un gas que está a condiciones estándar, ¿sí? Que se puede estudiar a través de una ecuación cualquier gas, pero si un gas, por ejemplo, como la lava, se sale de ese estándar, entonces cómo podríamos estudiar las condiciones de temperatura, las condiciones de presión, de volumen de la lava, por ejemplo. Eso es interesante y son digamos, preguntas que podríamos hacer posteriormente con respecto a eso. Entonces, el comportamiento, entonces vamos a otra característica importante de los gases. Ya habíamos hablado que es un sistema que excede a todas las fuerzas de atracción. Importante eso. Y que luego interactúan, chocándose. Entonces, son dos características. La tercera característica es que son libres de circular en cualquier dirección, extendiéndose a largas distancias. A medida que la temperatura aumenta, la cantidad de movimiento de las moléculas individuales aumenta. Ush, profe, ¿qué es eso? No entendí. Bueno, volvamos a repetirlo. A medida que la temperatura aumenta, la cantidad de movimiento de las moléculas individuales aumenta, ¿sí? Ahí ya estamos poniendo un elemento importante de lo que vamos a ver con los gases ideales. Los gases se expanden para llenar sus contenedores y tienen una densidad baja, ¿sí? Bueno, profe, ¿por qué tiene una densidad baja? ¿Por qué creen, muchachos? ¿Por qué creen que los gases tienen una densidad baja? Si usted se pone a observar, por ejemplo, un gas como el gas que cuando usted se baña en la ducha, es como ese vapor de agua que aparece, eso es un gas, ¿sí? ¿Por qué cree que tiene una densidad baja? ¿Por qué creen, muchachos? Wilman habilitó el micrófono. ¿O Nicolás? No, ninguno. Bueno, muchachos, entonces recuerden, ¿por qué creen que un gas, les ponía el ejemplo, un gas como el que está en la ducha cuando nosotros nos bañamos, tiene una densidad baja? O porque eso es una característica importante, ¿sí? Ya cuando intentamos definir finalmente lo que es un gas, definamos por qué hablamos de gases ideales, que eso nos va a ayudar finalmente a llegar a la ley de los gases. Entonces, veamos qué respondieron a la pregunta de la temperatura influencia. Entonces, nosotros respondimos la A, la energía cinética de los gases. Bueno, B, en la cantidad de gas. Venga, se las comparto para que ustedes la puedan ver. Entonces ahí vemos que el 66% de nosotros respondimos a la pregunta de ¿la temperatura influencia en qué? ¿En la energía cinética de los gases?
Podría ser en la cantidad de gas, posiblemente, sobre el tipo de recipiente, no, y ninguna de las anteriores. Entonces, en efecto, la temperatura influencia para que haya un estado de gaseoso y por lo tanto un gas. Es importante saberlo. Y ayer lo veíamos con el profe Wilmer. Entonces, bueno, ya cuando hablamos de los gases ideales, que es el tema al que queremos llegar, hablamos de que podríamos decir que el gas es un gas hipotético, ¿sí? ¿Qué significa hipotético? Un gas que no se puede, que como yo les decía, que no se puede, que no se puede obtener de la naturaleza, ¿sí? Sino que hay que pensarlo de manera hipotética para poder determinar una fórmula, ¿sí? Entonces, profe, ¿para qué me sirve si eso yo no lo puedo determinar? Yo no puedo determinar qué es un gas si tengo que imaginármelo o tener una hipótesis sobre lo que podría ser un gas, ¿sí? Eso es una muy buena pregunta, pero lo que hicieron estos intelectuales que se pensaron este tipo de cosas es que los gases ideales, por aquí hay un comentario, Orlinda, gracias Orlinda, ahorita ya vamos a ver eso, que eso tiene que ver con lo que les voy a contar. Entonces aquí nos dice Tiffany, porque tienen menos masa molecular. Exacto, esa es la respuesta a lo que les estaba preguntando sobre la densidad, porque tiene menos masa molecular. Muy bien. Entonces, estos gases ideales son hipotéticos. ¿Por qué? Porque cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se puede describir, en este caso, completamente por la ecuación del gas ideal. Entonces, eso es importante. ¿Ustedes conocen la ecuación de los gases ideales? ¿O alguno ahí en algún momento la ha utilizado? Por ahí díganme si están ahí, si la han utilizado, si saben cuál es. Felipe nos dice que sí. Felipe, ¿puedes escribirla ahí para saber si es así? La de Charles. La de Charles es una ley, pero recuerda, Nicolás, que tenemos una ley general, ¿sí? La de Charles es una derivación de esa ley general. Ya ahorita les voy a explicar qué significa y mañana vamos a ir a la aplicación matemática de dicha explicación, ¿sí? Entonces, aquí nos dice la de Charles, claro, o la de Boyle también, ya la escribo. Entonces, aquí nos comparte Felipe esa ley general a la que yo me estoy refiriendo. Bueno, ¿cuál es esa fórmula? Entonces, esa fórmula se compone de lo que nos decía Nicolás, de las relaciones entre magnitudes de las tres leyes de los gases, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las tres magnitudes de los gases? Primera, la de ley de Boyle. La segunda, la ley de Avogadro. Y la tercera, la ley de Charles. Entonces, uy, profe, yo había escuchado un tal Jay-Lussac. También es una ley que podría definir las leyes de los gases. Profe, yo también he escuchado la ley de Graham. Uy, profe, ¿usted me podría explicar la ley de Graham? Mañana podemos verla con el profe. Por ahora nos vamos a centrar en la ley de Avogadro, la ley de Boyle y la ley de Charles. ¿Por qué? Porque según lo que nos dice, esta ecuación, la que nos compartió Felipe, es la que podría dar luces sobre cómo entender un gas ideal o cómo podríamos entenderlo, al menos de una forma conceptual. Entonces ahí nos dice, por ahí para que me ayuden, porque por aquí estoy ya seco, ya me necesito tomar agüita. Entonces, Felipe nos dice, PB es igual a NRT. Entonces, empecemos a definir, por ejemplo, qué es P. Alguien que me ayude ahí, que no sea Nicolás, ni que sea los de siempre, ni Felipe. Valentina, bien, ahí. Bien. Valentina, bueno, ahí Valentina se adelantó, entonces Valentina, muy bien, presión. Luego nos encontramos con la B, que significa, como decía Valentina, volumen, ¿sí? El igual, pues, el igual.
La N. ¿Qué significa la N, muchachos? Esa es complicada. Bueno, ahí nos dice Felipe. Número de moles. Pero Felipe, ¿qué significan los números de moles? Nosotros ya vimos eso con el profesor Wirmel y él nos explicó qué eran los moles. Y ahí Nicolás nos dio varias respuestas al respecto. Entonces, ¿qué es ese número de moles? Porque a veces uno dice, número de moles, bueno, ese es el número de moles, pero no lo tenemos claro. Entonces, aquí nos comparte María José Bernal. B, P de presión, B de volumen, N, número de moles. De momes, nos dice, ¿no? No, es moles. R, contenido de los gases. Podría haber. T, temperatura. Bueno. Entonces, bueno, alguien que nos diga número de moles, porque yo podría decir número de moles, pero eso a mí, eso poco tendría que ver con los gases, ¿sí? Está claro que Felipe nos dice, es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro. No sé, alguien que le ayude, por ejemplo, ahí Nicolás, que fue el que le dio la respuesta correcta la vez pasada. ¿Qué significarían los números de moles para los gases? Para los gases, que es distinto. Es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. Exacto, exacto. Es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. Profe, ¿cuál cantidad de sustancia? Pues la cantidad de sustancia que usted tenga en determinado ejercicio químico hipotético. Entonces, siempre nos van a poner ejercicios hipotéticos, ¿sí? Al menos para que nosotros entendamos el procedimiento. Entonces, siempre van a decir, imagine usted que tiene dos recipientes. En uno tiene agua y en el otro tiene cloro, ¿sí? Entonces, calcule la cantidad de moles, ¿sí? Entonces, ahí está la explicación, que es la cantidad de materia de una sustancia. ¿Listo? Por aquí Javier nos escribe, ya llevamos varios días. Bueno, Javier, vamos a tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Ahí nos escribieron, Javier. Mañana lo vamos a tener en cuenta con respecto a eso. Bueno, muchachos, entonces avancemos, ¿no? Avancemos porque la ecuación primero nos tiene que quedar clara. Porque estamos hablando de una condición hipotética, ¿sí? Entonces, si yo quiero analizar los gases, si yo quiero analizar y yo quiero ser un experto en gases, entonces tengo que preguntarme por qué significaría un gas ideal. ¿Cuál es la ecuación de los gases ideales? PV es igual, presión y volumen es igual al número de moles por la constante de los gases, que es la R, la constante de los gases. Profe, ¿cuál es esa constante de los gases? Bueno, la constante de los gases, para que ustedes lo tengan bien en cuenta, yo sé que mañana el profesor Wilmer nos va a explicar, y aquí Nicolás no lo dice, es 0.082. Muy bien, excelente. Yo Castro ahí también nos ayuda. Pero recuerden que esto es una medida y es una constante que tiene un elemento adicional. ¿Cuál es ese elemento adicional? Recuerden que esto no es simplemente son números, sino que tiene que ver con una constante. ¿Sí? Entonces, nos dice litros. ¿Litros o qué significa eso, Valentina? Recuerden que se mide por atmósferas, ¿sí? Entonces, es una constante que siempre va a aparecer 0.082 atmósferas por, que nos digan ahí, por ATM. Bien, muy bien. Bien, perfecto, bien. Entonces, ya teniendo la constante, que es la R, que nos va a aparecer, luego vamos a encontrarnos con la temperatura, ¿sí? Entonces, un ejemplo específico que vamos a encontrar generalmente en los ejercicios que nos van a poner de los gases ideales. Es lo que nos dice, María José. Entonces, yo les voy a poner un ejercicio para que vayamos discutiéndolo y ustedes lo vayan teniendo en la memoria. ¿Listo? Entonces no se pierdan. Entonces, pilas ahí. Un recipiente de volumen 30.4 litros contiene 6.9 moles de monóxido de carbono
¿Cuál es la presión del gas en atmósferas? Pilas ahí. ¿Cuál es la presión del gas en atmósferas? Ya les dimos la constante. Si la temperatura es de 62 Celsius. Muy bien. Ahí es importante. Entonces, yo sé que ustedes posiblemente dicen, venga, profe, no dicte tan rápido, por favor, que no lo entiendo. Entonces, les voy a dar 3 claves importantes que ustedes tienen que saber. Posiblemente mañana el profe siempre agrega unas demás, pero siempre vamos a tener 3 claves. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son esas 3 claves sin tener que ir a Google? 3. Escribe por el chat fórmula. Uy. Bueno, ahí sí, la fórmula. Bien. Constante. Ahí, ¿quién más da más? ¿Quién más das? Nicolás, ¿quién más? Comprobar la ecuación está balanceada. Uy, hijo de madre. Conversión, hallar la fórmula. Bueno, si ven, ahí hay una confusión importante. Recuerden, muchachos, que nosotros ya pasamos el tema de estequiometría, ¿sí? Entonces, cuando me dices comprobar la ecuación que esté balanceada, esto tiene que ver con otros ejercicios. Entonces, es importante que resolvamos estas dudas, porque si ven, a veces no es muy fácil tener en la cabeza qué ejercicio tiene que ver con estequiometría y qué tiene que ver con los gases. Entonces, por ejemplo, ¿para qué puedo utilizar la ecuación de los gases ideales? ¿O para qué ejercicio? Ahí es muy importante que me vayan comentando sobre esos 3 pasos importantes que vamos a tener en cuenta. Y vamos a resolver un ejercicio, ¿listo? Pero un ejercicio, por ejemplo, en donde podamos ver esto reflejado. Por ejemplo, en las balas de oxígeno que tienen ¿cómo se llaman? Los buzos, ¿sí? O las personas que hacen senderismo, las personas que hacen montañismo. Esas son balas de gas. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto gas tiene contenida una bala de oxígeno? ¿Sí? Eso es muy, muy interesante. Pero, profe, ¿por qué a mí me preguntan eso? ¿Ustedes sabrían eso? Porque a mí me preguntarían si yo voy por la calle, voy a bucear, ¿no? Voy a bucear. Y mi amigo me dice, venga usted, ¿cuánto oxígeno tiene en una bala de oxígeno, en esa bala de oxígeno que está ahí, usted tiene colgada? Eso generalmente no pasa, ¿sí? Eso generalmente no pasa. Pero lo que sí pasa, por ejemplo, es que en el IFEX nos van a preguntar, mirar qué me están pidiendo. Exacto, ahí está el problema. Y es que finalmente esto es más allá de la matemática aplicada, es química aplicada en condiciones específicas de un laboratorio. Entonces, en un laboratorio, generalmente estas preguntas van a ser muy recurrentes. Entonces, bueno, les voy a dar las 3 claves importantes que hay que tener en cuenta para poder resolver este tipo de ejercicios. Y la primera, como nos decía Nicolás, es identificar la ecuación de los gases ideales. ¿Listo? Entonces, ya la identificamos. Eso es un primer paso importante. Hay algunos que dicen, hay algunos que confunden, por ejemplo, la ecuación general con las funciones o las otras leyes. Entonces, profe, ¿hay una diferencia? Sí, porque hablamos de un caso hipotético, ¿sí? Ahí nos dice, por ahí está Tatiana. Cuéntanos, Tatiana. Por ahí está nuestra coordinadora académica de Álamos. Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto estar acá saludándolos y acompañándolos. Quiero transmitirles un mensaje que como coordinadora académica de Álamos, como les comentaba nuestro monitor Andrés, ahora soy coordinadora de apoyo para ciclo 6. Quiere decir que voy a estar con ustedes, he estado en estos días entrando a sus clases, acompañándolos, revisando cómo están académicamente, sus solicitudes las estamos manejando con el gestor académico Juan Manuel Guzmán. Nosotros dos estamos en el grupo de WhatsApp de Ciclo 6 para que ustedes se puedan contactar directamente con nosotros para poderlos apoyar. Voy a estar muy pendiente del desarrollo de sus actividades y hoy quiero invitarlos para aquellos estudiantes que no tienen todavía el servicio social.
Vamos a empezar a trabajarlo en conjunto con los otros colegios con proyecto de vida. Vamos a realizar proyecto de vida que está en la plataforma. Recordemos que son 4 módulos y que vamos haciendo y se van abriendo unas profundizaciones. Con este proyecto de vida, ustedes van a tener el 50% de sus horas de servicio social. Quiere decir que van a tener 40 horas. En total solicitamos 80 horas. Y vamos a estar haciendo unas campañas en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, para que ustedes se puedan conectar y guarden evidencia. Aquellos estudiantes que quieran participar del servicio social, simplemente deben participar de los live que se hacen en Instagram, responder algunas preguntas que se hacen ahí o formular preguntas, acompañarnos, estar muy pendiente y muy activos en el Instagram, y con eso vamos a trabajar las 40 horas restantes, es decir, el 50%. ¿Cómo hacemos para evidenciar que ustedes están participando? Ustedes todos los días están entrando a nuestra cuenta de Instagram y van a darle like, van a comentar. Ahora en el grupo les voy a dejar una invitación de un live que tenemos este viernes, coincidencialmente. Yo lo voy a dar, yo soy psicóloga y voy a estar acompañando el tema de cuarentena, cómo afrontamos la cuarentena. Esta ya sería la segunda parte. Entonces voy a dejarles toda la información en el grupo. Si alguien tiene alguna duda, puedo resolverla ahora mismo. Entonces, por favor, Andrés, si hay alguien que tenga alguna pregunta, pues estoy acá acompañándolos. Y vale, gracias Tatiana, que va a estar encargada de nosotros como coordinadora académica de ciclo 6. Entonces, chicos, ahí tienen para que puedan aprovecharla. Cualquier duda relacionada con los lives de Facebook, con servicio social, este es el momento para que ustedes puedan preguntarnos. Entonces, ahí los escuchamos. O si ustedes prefieren, pues continuamos con el tema que ya estamos pronto a terminar. Entonces, esperamos ahí que levanten la mano usando el icono o escribiendo por el chat. Listo. Bueno, también quiero recordarles que nosotros con Juan Manuel Guzmán manejamos horarios en 2 jornadas para estarlos acompañando a ustedes. Él está de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m. de corrido, y yo estoy de 7 a 11 de la mañana y vuelvo a las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, el viernes 31 a las 5 de la tarde, yo ya les dejo toda la información. Entonces, este va a ser el primero de este segundo semestre, por eso los voy a acompañar yo con la segunda parte de ansiedad en cuarentena. Ahora vamos a hablar cómo afrontar la cuarentena, cómo vamos a trabajar en nosotros. Entonces, el viernes a las 5 de la tarde en el grupo ya les dejo todos los comentarios. Entonces, muchas gracias por estar acá. Cualquier consulta, cualquier duda, mañana la pueden dejar en el grupo y yo mañana la respondo en la mañana. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos y nos estamos viendo muy seguido. Que estén muy bien. Vale, gracias, Tatiana. Un gusto nuevamente encontrarte pues, en estos espacios y pues esperar, ¿no? Esperar que esa información nos sirva, claro que sí, para que podamos completar nuestros requisitos de grado. Entonces, muchachos, importante continuar con nuestro tema. Nosotros estábamos en el ejercicio que yo les estaba mencionando, relacionado pues a la fórmula general de los gases ideales. Entonces, teníamos el primer paso. Entonces, el primer paso es identificar la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Que ya la tenemos. Luego de ello es despejar la incógnita. Entonces, tomamos la ecuación de los gases ideales y ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál era la incógnita de la pregunta que yo les acabo de hacer? ¿Se acuerdan? ¿Alguno ahí que esté pendiente? Por ahí no hay ninguno. ¿Se acuerdan de la incógnita? Entonces, ¿cómo así, Nicolás? Ahí no te entiendo. No te entiendo. Miramos el vacío de información. Ya tenemos como tal la fórmula, ¿cierto? Tenemos Sí. los datos de la fórmula, pero necesitamos primero mirar qué información nos falta en la fórmula, porque no nos van a dar todos los datos. Por decir, nos pueden estar diciendo, tenemos presión, volumen, pero no tenemos número de moles.
Entonces tenemos que mirar como tal eso, porque para hallar moles es una fórmula diferente como tal. Pasa la fórmula a cambiar. Eso es lo que estoy diciendo como tal, es mirar el vacío de información que tenemos en el problema que nos estás planteando. Ok, perfecto. Entonces, importante, muchachos. Por ejemplo, lo que nos dice Nicolás es basado en el ejercicio que yo les menciono, que es un recipiente de volumen de 34.4, de 30.4 litros, imaginémoslo ahorita con un ejercicio mental, contiene 6.9 moles de carbono, de monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos volumen y tenemos moles. ¿Sí? Volumen, moles. ¿Cuál es la presión del gas en atmósferas si la temperatura es 62 Celsius? Entonces, lo que tendríamos que hacer es tomar, venga, ¿me están dando el volumen? Sí, no lo están dando. ¿Me están dando los números de moles? También. Y no se están dando la temperatura. Entonces, lo que nos dice la segunda regla es despejar la incógnita reemplazando los valores conocidos, es decir, que ya tenemos, ¿vale? Ahí Nicolás nos ayudó. Gracias, Nicolás. La idea es que esto sea un ejercicio en donde podamos despejar la ecuación. Entonces, primera cosa importante, la segunda regla nos dice que revisemos los datos que tenemos para poder reemplazarlos en la ecuación, ¿sí? Pero no nos dicen, por ejemplo, que necesitamos saber cómo despejar una ecuación, que es a veces el vacío de información que tenemos. Entonces, ¿alguien de ustedes sabe despejar una ecuación o sabría despejar la ecuación del ejercicio? Eso es importante. ¿Por qué? Porque mañana seguramente el profe Wilmer va a decir, bueno, entonces despejan la ecuación y, y pasamos al tercer punto, que es determinar el valor o la incógnita, que en este caso sería la presión. Entonces, no sé si ustedes sepan despejar una ecuación. Entonces ahí se quedaron como en silencio, ahí están revisando por ahí Wikipedia, de pronto si les dice algo. Entonces, ve ahí, Nicolás no la despejó. Bien, bien. Por 335, bien. Y divide, recuerda que siempre pones a dividir los mol por los Kelvin. Después, es muy importante, por ejemplo, que el valor de los Kelvin, de los Celsius, 62 Celsius, lo tenemos que pasar a Kelvin. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, ahí nos ayudó Nicolás, pero posiblemente muchos de ustedes no lo sepan. Entonces, Nicolás, por ejemplo, ¿nos puedes explicar cómo realizaste ese proceso? Ya para ir cerrando y darles la tercera regla para el día de mañana. Es como tal coger la fórmula principal que tenemos, la de PV igual NRT, coger y cambiar las letras por los datos que tenemos en el momento. Como dice él como tal es, el volumen que teníamos era 30.4, entonces la V cuando se pasa al otro lado del igual pasa a dividir, siempre pasará a dividir a la parte de abajo. Pues en el momento pues me tocó colocarla a un lado porque no sabía cómo ponerla abajo. Se coloca, digamos, el número de moles, que sería la N que tenemos en la fórmula, y la temperatura, que la R como tal siempre la tenemos y va a ser la misma constante, que es 0.082. Entonces ahí ya tenemos la fórmula para hallar presión. Es la forma como tal que siempre aprendí para hacer esa fórmula de presión. Cuando ya es, digamos, en otras cuestiones de hallar lo que son las moles, o para hallar las otras cuestiones ya es diferente. Ya se pasaría la presión y el volumen a dividir por el dato que tengamos que encontrar. Es decir, si tenemos que hallar moles, sería moles igual, o sea, N igual a presión y volumen dividido temperatura y constante. Es la fórmula para hallar las moles como tal. Es lo único que tiene de diferencia las dos fórmulas en esa cuestión. Perfecto, perfecto. Entonces, en muchos de los ejercicios que nos van a mostrar con respecto a los gases ideales, estos ejercicios de matemática aplicada que a veces damos por sentado,
cuando resolvemos temas más complicados como esta ecuación, es muy importante que sepamos qué es lo que vamos a intentar hacer, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos información con respecto a cómo ponemos a dividir el volumen, ¿sí? Entonces, interesante, ¿no? Entonces, profe, ¿qué hago para estar más preparado el día de mañana? Pues busca cómo despejar una ecuación, porque si yo no sé despejar una ecuación, pues difícilmente se puede resolver el ejercicio. Entonces, después de despejar la ecuación, colocar los datos, como nos los mostraba Nicolás, ¿sí? Resolvemos la ecuación, resolvemos el problema y pues que Nicolás mismo lo diga cuánto nos da o cuánto equivale la presión del gas en atmósferas, que básicamente es el tercer punto, que es calcular la presión del gas, que es resolver al problema. Por ahí lo debe estar haciendo en la calculadora mientras lo realiza. 6.23. ¿Listo? Entonces, después de que podemos resolver ejercicios que en apariencia parecen sencillos, redondeando es 6.24. Excelente, Nicolás. ¿Sí ven? Entonces, estos ejercicios, este ejercicio, digamos, fue un ejercicio práctico, ¿sí? A veces las tutorías como que no nos permiten desarrollar esos ejercicios muy bien y pues es muy importante que ustedes lo realicen en la casa, que sepan cómo se desarrolla un procedimiento como este. ¿Listo? Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo voy a terminar diciendo, muchachos, que teniendo en cuenta lo que resolvimos y esos tres elementos que ya se los había mencionado, entonces mañana seguramente el profesor va a contar con que, o les va a volver a repetir, porque ustedes ya lo van a saber. Entonces, primero, identificar la ecuación de los gases ideales. ¿Listo? Primero. Luego, despejar la incógnita. ¿Vale? Y reemplazar los datos. Sencillo. Y por último, realizar, después de haber reemplazado, realizar la ecuación, o sea, resolverla y determinar cuánto dependiendo qué es lo que qué es lo que te piden. Luego de ello, es muy importante que tengan en cuenta que lo que estábamos mencionando con respecto a las leyes, la ley de Avogadro, la ley de Charles, la ley de Boyle, te permiten hallar relaciones, ¿sí? Entre lo que sería un gas ideal, ¿vale? Entonces, recuerden, un gas ideal no es más que un gas hipotético, cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura, ¿sí?, se pueden describir completamente por la ecuación de los gases ideales, ¿vale? Ya vamos a ver después, el día de mañana, que la ley de los gases, ya la vimos, se determina en relación a distintas variables. ¿Cuáles esas variables? Por ejemplo, la ley de Boyle, ¿sí? Que es, si yo aumento el volumen, disminuye la presión. Eso sería muy interesante verlo en un ejemplo. Pues, si quieren mañana, traer ejemplos. La ley de Charles, ¿alguien sabe qué nos ayuda la ley de Charles? Ya para ir terminando nuestra sesión. Que por ahí la estaban anunciando. Bueno, la ley de Charles es aumento de temperatura. Si yo aumento, por ejemplo, la temperatura cuando caliento el agua, ¿qué sucede? Pues aumenta el volumen de nuestro gas, ¿sí? Aumento de temperatura. Muy bien. La ley de Avogadro. ¿Alguien sabe la ley de Avogadro cómo se podría comportar? Aumento de temperatura. Y la ley de Avogadro, recuerden que es a mayor aumento de cantidad de sustancia, es decir, mayor cantidad de cálculo de moles, aumenta el volumen. Aumenta el volumen, entonces es directamente proporcional. Entonces todo se mueve por esa ley, entre lo inversamente proporcional y lo directamente proporcional. Entonces esas cosas y esas relaciones y esas variables, mañana las vamos a ver con el profesor Wilmer más específicamente en casos aplicados. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Yo no sé si pues tienen alguna duda relacionada al concepto al menos, para que mañana podamos continuar. Por ahí coménteme y si no, pues damos por terminada la tutoría el día de hoy.
Listo. Entonces, muchachos, no hay ninguna duda por ahí. ¿Sí les quedó claro el concepto al menos de lo que sería un gas ideal? Sí, Ronald. Cuéntenme, muchachos, cuéntenme porque mañana la idea es que podamos resolver las preguntas con el profe Wilmer. Perfecto, muchachos. Y muy importante que nos haya quedado al menos el concepto claro y recordarle, muchachos, si tenemos información con respecto a lo que vamos a hacer el día de mañana de matemática aplicada, pues seguramente vamos a tener mejor resultado, ¿vale? Entonces, no es nada, muchachos, pues un gusto poder contar nuevamente con ustedes. Yo intenté hacer lo mejor que pude para que podamos ir avanzando, ¿vale? Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana para más cosas, para más explicaciones. Hasta luego. Estén muy bien.